Y en esta noche vamos a leer un pasaje en Hechos. Os animo a abrir vuestras Biblias por Hechos. Y vamos a estar, en este caso le hemos pedido a Rebeca, va a tener al cargo el mensaje en esta noche. Y vamos a, Hechos capítulo 4, vamos a leer del versículo 23 al 31. Dice así: Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Pues Señor, te rogamos ahora que nos guíes en la meditación de tu palabra y nos ayudes a ver qué tiene que ver con nosotros, qué tiene que ver con nuestra iglesia y con toda nuestra vida. Dirige ahora a Rebeca y háblanos a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a estar hablando en esta noche, ya el pastor leyó el pasaje, pero vamos a estar hablando acerca de la oración sin egoísmo. Oración sin egoísmo. Sé que es un título un poco extraño, pero lo que pasa es que a veces también suceden cosas extrañas. Había un hombre que iba con su familia a muchas actividades de nuestra iglesia allá. Por más de 3 años él estaba asistiendo y siempre estaba en medio nuestro, era muy apreciado allí en la iglesia por todos nosotros, pero él no era creyente. Su familia sí lo era, pero él no. Él era un hombre servicial, colaborador, dispuesto a ayudar en todo lo necesario. Iba con su familia a la célula, a los retiros de iglesia, a los cultos de oración, etc. Siempre estaba. Pero un día yo me di cuenta que él no asistía los domingos a la iglesia. Su familia iban sus hijos, su esposa, pero él no iba a la iglesia. Entonces esto me pareció extraño porque sabíamos que su trabajo no se lo impedía, él no trabajaba los domingos. Incluso lo comenté con mi esposo. Entonces el siguiente domingo me acerqué a su esposa, la saludé y le pregunté por él, le pregunté cómo estaba, por qué no venía los domingos a la iglesia y le dije también que nosotros siempre estábamos orando por la conversión de él. Y ella me contestó: no, mejor que no venga. Porque entonces si viene a la iglesia, ¿quién va a preparar la comida los domingos? Esa respuesta a mí también me sorprendió, yo también me eché a reír, pensé que era una broma. Pero ella siguió diciendo, y hablaba con seriedad, me dijo: mejor que no se convierta y se quede en casa para que siempre tengamos la comida lista. Ella se fue, siguió su camino, yo quedé sin palabras. Hasta hoy que lo comparto con ustedes, pero siempre seguimos orando por él. Y yo entendí que ella hablaba en serio, y es una de las respuestas más egoístas que podemos escuchar, ¿verdad que sí? Eso me pareció tan irracional, pero en otra ocasión también escuché a alguien decir: si mis hijos y yo estamos bien, los demás me tienen sin cuidado. Es una frase también muy fuerte y muy egoísta. Y es como si la mujer de este hombre que les narré hace un momento, es como que si ella pensara: bueno, si mis hijos y yo somos salvos,
Los demás no me importa, me tiene sin cuidado lo que pase con mi esposo o con otros. Y el Señor no quiere que tengamos un pensamiento egoísta ni egocéntrico. El egocéntrico solo piensa en su propio bienestar. Y Él no quiere que pensemos así, no quiere que pensemos y nos conformemos solo con nuestra salvación. Nuestro pensamiento debe ser todo lo contrario y pensar en el bien de los demás. Es decir, pudiéramos cambiar ese refrán, ese dicho, y decir, si yo soy salvo, también quiero que otros sean salvos. Así es que quiere el Señor que pensemos. Veamos qué nos enseña Hechos 4, este pasaje que estuvimos leyendo, acerca de la oración sin egoísmo. Hechos 4 del 23 al 31 y en especial los versículos 29 y 30 nos muestran un gran ejemplo de una oración así, una oración como el Señor quiere, una oración que pensemos en los demás. En el contexto del pasaje, vemos que la iglesia primitiva estaba siendo perseguida. Estaban siendo también nuestros hermanos amenazados por seguir a Jesús y predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación. Y en los versículos del 1 al 3, que son los primeros versículos, allí vemos que los apóstoles Pedro y Juan habían sido arrestados por predicar la palabra al pueblo, por enseñarles sobre Jesús y hablarles acerca de la resurrección. Y los amenazaron, no solo a ellos, sino que también amenazaron a todo el que se atreviera a seguir a Cristo, y más aún aquel que se atreviera a predicar sobre Él. Vamos a leer, por favor, los versículos 17 y 18 de este pasaje. Hechos 4, 17 y 18. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjense la amenaza que ellos estaban recibiendo. Luego de esto los liberaron, como ya leyó nuestro pastor a partir del versículo 23, cuando los apóstoles Pedro y Juan fueron puestos en libertad, ellos acudieron a los suyos, a los otros creyentes, se reunieron con ellos, así como lo leímos. Y le contaron a ellos todo lo que había sucedido. Al ser liberados, compartieron con ellos todo lo que sufrieron al ser arrestados, todo el interrogatorio que le dieron. En todo el capítulo 4 se puede apreciar todo esto. Y también les contaron cómo los habían amenazado. Y cuando Pedro y Juan le contaron esto a los demás creyentes, de inmediato ellos oraron al Señor. Esa fue su primera actitud, su primer recurso, su primera reacción, orar al Señor, buscar al Señor. Pero esta oración es muy especial. Es una oración totalmente diferente de lo que se espera de unas personas que están siendo perseguidas y amenazadas con cárcel, con muerte. Porque los creyentes eran torturados, lo sabemos, que morían, como Esteban, que murió apedreado, fue el primer mártir de la iglesia, o también morían decapitados, como Juan el Bautista. Lo más natural y humano que ellos pudieron haber hecho era orar, sí, porque son creyentes, ¿verdad? Pero lo más natural era que oraran pidiendo protección, pidiendo seguridad, pidiendo que el Señor los librase de todo aquello que les podía ocurrir. Yo creo que eso es lo que yo pediría, es lo más seguro. Si estamos corriendo peligro, mi familia, nosotros, aquí en la iglesia, yo creo que me asustaría mucho y oraría así, pidiendo ayuda. Pero no fue así, ellos no oraron así. Y esto me impactó mucho cuando yo estudié este pasaje hace unos meses atrás. Vamos a leer los versículos. Voy a leer el 24 y luego el 29 y el 30. Fíjense el versículo 24. Dice, y ellos, habiéndolo oído, o sea, lo que Pedro y Juan les contaban, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así como lo leyó el pastor, el salmo que leyó el pastor y como el canto que entonamos, ellos reconocieron en primer lugar la grandeza del Señor. Y siguieron orando, hablando con el Señor, y en el versículo 29, ellos dicen, y ahora Señor, mira sus amenazas
y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. En ninguna oración, en ninguna frase de la oración que ellos hicieron, podemos ver que ellos oraron de manera egoísta. No se aprecia esto en la oración. No oraron por sí mismos, no oraron pidiendo su propia protección, sino que vemos en el versículo 29, una de las peticiones que le hacen al Señor es: mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. No pidieron ser librados del peligro ni de la muerte, tampoco pidieron ser invisibles como piden algunos. Ay, Señor, haznos invisibles, que no nos vean. No, ellos no pidieron de esta manera. Ellos pidieron al Señor ser usados para predicar a otros, para hablar la palabra con valor, con valentía, sin temor, y que muchos recibiesen sanidades, como dice el versículo 30. Continúan su oración y dicen: mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hicieron una corta y sencilla, pero no simple oración. Era una oración pensando en los demás. Sé que no es nuevo este pasaje para nosotros, hermanos. Lo hemos escuchado en otras ocasiones, hemos reflexionado acerca de esto y gracias al Señor por ello. Pero Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que debemos seguir orando por los no creyentes. Vamos a ver ahora 3 maneras de cómo este pasaje nos enseña a orar sin egoísmo. Ya vimos la oración que ellos hicieron y las 3 maneras que nos enseñan es: 1, orar por la iglesia perseguida; 2, orar por los no creyentes; y 3, orar por nosotros para que prediquemos el evangelio. Vamos a ver esto. Número 1, orar por la iglesia perseguida. Porque al igual que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, hermanos, la iglesia de hoy en día, de Hechos 29, también sufre persecución en muchos países alrededor nuestro. También son amenazados, torturados, encarcelados y asesinados. Esto ya lo conocemos, hemos sido enseñados aquí en nuestra iglesia acerca de esto, hemos orado, pero debemos seguir haciéndolo y cada día más. Yo les confieso que cuando recibo en casa la revista del Ministerio Puertas Abiertas, cada vez que la leo o cada vez que veo los videos que ellos colocan allí, los enlaces, no puedo evitar sentir tristeza, de verdad, porque es mucho el sufrimiento por el que están pasando nuestros hermanos. Pero aún así lo único que hago es orar por ellos. Es lo mínimo que puedo hacer. Y estoy segura que así como nosotros oramos por ellos, por nuestros hermanos que están siendo perseguidos, ellos también oran por nosotros. Estoy segura que también oran por los creyentes alrededor del mundo para que sigan teniendo valentía y deseo de predicar el evangelio, así como oraron nuestros hermanos aquí en Hechos 29. Entonces nosotros también padecemos de cierta forma persecución, hermanos, pero nunca se compara con lo que están padeciendo nuestros hermanos en muchos países. Así que sigamos orando por ellos. Número 2, este pasaje que acabamos de leer nos enseña a orar por los no creyentes también. Nuestros hermanos aquí oraron por la salvación de otros de manera, por decirlo así, indirecta, porque al momento que ellos le pidieron al Señor que les permitiera hablar con denuedo la palabra, ¿para qué era esto? Era para poder evangelizar a otros, para que otros también fuesen alcanzados por el evangelio. Y esta es la voluntad del Señor, como vemos en 1 de Timoteo 2, por favor, si lo buscan, 1 de Timoteo 2, versículos del 1 al 4. Voy a estar leyendo el versículo 1, el 3, dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios quiere que todos sean salvos, sin egoísmo, no solo nosotros. No nos conformemos con que ya nosotros conocimos al Señor y no hago más nada. No hagamos como aquella mujer que quizás ella piensa que como ella es salva, no le importa si su esposo se queda cocinando en casa. Por eso, pero les tengo buena noticia, mis hermanos. Hace un tiempo atrás, por la misericordia del Señor, pude ver que aquel hombre se entregó a Cristo. Y por videos y fotos
Pude ver el momento exacto en que él se estaba bautizando. Y esto me llenó de mucha alegría. No sé quién cocina ahora los domingos allá, pero gracias al Señor él es salvo. Ya se entregó a Cristo y eso es lo más importante. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, así como leímos aquí en Primera de Timoteo, que oremos por todas las personas, porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que sigamos orando por los no creyentes, sigamos orando por los que están allá afuera. Decía un profesor de la Universidad de Psicología Evolutiva, nos estaba enseñando estábamos hablando acerca de la salud mental y las diferentes condiciones y enfermedades mentales. Y él nos decía algo, son muchos más los enfermos de aquí que están fuera que los que acuden a un hospital psiquiátrico. Son más los necesitados de esa atención médica que están fuera que los que acuden al hospital. Así pasa en el contexto de hoy en día, en el contexto nuestro, en el contexto de la iglesia. Son más los que están afuera, perdidos sin el Señor, los que están necesitados de Dios, que los que estamos aquí dentro de la iglesia. Si miramos a nuestro alrededor, nada más donde vivimos nos superan en número. Nada más en el bloque, en el edificio, en el barrio donde estemos, nos superan en número. Entonces, por eso debemos orar por los no creyentes, para que ellos también puedan alcanzar misericordia y salvación. Y la tercera manera en la que nos enseña el pasaje a orar, es orar por nosotros mismos, para que prediquemos el Evangelio. No se trata de orar solo por nuestras necesidades y nuestros problemas, que no es malo orar por nosotros, debemos hacerlo, eso es bueno, sino que también debemos orar para que Dios nos use y hablemos la palabra con denuedo y valentía a otros, para que así cumplamos otra ordenanza dada por el Señor Jesús. Sé que estamos cumpliendo la ordenanza del bautismo, gracias al Señor, con esto damos testimonio de que hemos entregado nuestra vida a Cristo. También cumplimos la ordenanza de la Santa Cena, que con ella recordamos, traemos a la memoria el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hay otra ordenanza que dejó el Señor Jesús. ¿Cuál será? Muy bien, hermana Eva. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Y también Marcos 16, 15 dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Es otra orden que dejó el Señor, es la gran comisión. Id y predicad es un imperativo, es una orden, no es la gran opción, no es una opción. No lo hago si yo quiero o no, si me nace o no. Y tampoco debe ser la gran omisión, como predicó hace un tiempo alguien aquí en la iglesia. No debemos omitir este mandamiento, es la gran comisión, está encomendado y lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces debemos orar para que el Señor en su misericordia nos ayude a nosotros, nos use para hablar la palabra a otros, así como oraron nuestros hermanos, aquí en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 29, que dijeron, y ahora Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Y luego de ellos orar podemos ver los resultados. Y si nosotros oramos podemos esperar los resultados al Señor, porque Él es el que da el crecimiento, Él es el que toca los corazones. En el versículo 31 vemos que dice aquí la palabra, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Entonces, si nosotros quizás podemos decir que tenemos temor, no sabemos cómo hablar la palabra, no tenemos la experiencia, no importa, hermanos, pongámonos en las manos del Señor, oremos, pidamos la sabiduría, como dice el libro de Santiago, que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Y oremos también pidiéndole al Señor que nos ayude a hablarle a otros, a nuestros familiares, tenemos tanta gente a nuestro alrededor que necesita de Cristo, y así como a nosotros alguien alguna vez nos invitó a la iglesia, nos predicó el Evangelio, nos trajo a los pies de Cristo, ellos también necesitan que nosotros hagamos eso. Muchas personas también necesitan de nosotros. Entonces oremos al Señor para que
Él nos use en esto. Entonces, para terminar, recordemos entonces que la oración sin egoísmo es aquella que hacemos en favor de otros, en lugar de solo orar por nosotros mismos, porque Dios no quiere que nos conformemos con que solo nosotros seamos salvos. Recordemos que afuera son mucho más los que se pierden y están lejos del Señor que los que estamos aquí dentro. Y este pasaje nos enseña a orar de 3 maneras, sin egoísmo. 1, orar por la iglesia perseguida. 2, orar por los creyentes, por los no creyentes, y 3, orar por nosotros, para que prediquemos el Evangelio con denuedo. Que Dios nos bendiga. Pues muchas gracias, Rebeca, por este mensaje tan claro, tan directo y tan apropiado para una reunión y un culto como este. Y queremos responder al Señor en oración, queremos pedirle que nos ayude a orar sin egoísmo, que nos ayude a orar por nuestros hermanos que están sufriendo por causa del Evangelio, que nos ayude a orar por las personas que no conocen al Señor y también, sobre todo, que también nos ayude a orar para ser valientes a la hora de compartir el Evangelio. Así que pediría que 2 o 3 hermanos podáis responder en oración a esta.